vimos el domingo pasado, al pie de la letra exactamente las profecías de la Biblia, pero exactamente, en el mismo orden o con la misma simultaneidad, según el caso. Entonces estamos viendo todos los días un avance rápido en el terreno profético. Dicen que el día que nació Jesús se cumplieron al mismo tiempo más de 25 profecías en un solo segundo, el momento que Jesús nació. Dios hace que sus profecías se cumplan repentinamente. Ocurren de una manera inesperada. Explicábamos así el domingo pasado tres señales importantes que se están registrando en estos días. La persecución del pueblo judío en Rusia. Dimos todos los datos el domingo pasado. Una información completa que se consigue por internet. Dimos también otra señal sumamente importante, que es el fenómeno que está torturándonos a nosotros en este tiempo, también aquí en la Argentina, que abarcaba el tema de la globalización, de la presión económica, de las dificultades que estamos sufriendo todos en el terreno histórico contemporáneo. Y vimos también el problema de la guerra del Golfo y los problemas relacionados con el río Éufrates. Y tocamos también otras profecías. Yo menciono solamente tres, pero tocamos otras. Hoy vamos a hablar de una cosa que la Biblia dice que va a ocurrir. Algo que mencioné también el domingo pasado. La Biblia dice, y esto es lo más difícil de creer, para mucha gente es difícil, es ridículo, es absurdo, que el Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, Él es en la forma humana Jesucristo, porque Él es mencionado así. A veces nosotros nos olvidamos de que Jesús es nuestro Dios y Padre, pero la Biblia dice en Isaías, en el capítulo 9, que un niño nos es nacido, versículo 6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, habla de Jesús, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, Jesús es nuestro Dios y Padre. Lo dice la Biblia. ¿Lo sabían? Es decir, tiene toda la autoridad. Porque es Dios en tres personas, nunca hay que olvidarlo. Y Jesús es Dios. Y la Biblia dice que todo lo que hay fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Es nuestro Dios y Padre. Aunque al mismo tiempo, la Biblia dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiere decir que de la misma naturaleza soberana del Padre es el Hijo. Es decir, lo que dijo Jesús, esto es importante que lo recordemos ahora, va a ocurrir porque es palabra de Dios mismo. Dios nos habló a través de Jesús. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, que está dentro del Padre, quiere decir, Él los dio a conocer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos esta expresión en el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es una sola cosa con el Padre. Por eso Él decía a la gente, yo y el Padre uno somos. Y por eso lo crucificaron. Porque creían que o era un loco, o era un mentiroso, o era un blasfemo. Por eso es importante que recordemos que Jesús enseñó que un día va a venir Él personalmente, como vino ya, como vino hace 20 siglos, a buscar a los que creemos en Él. Y nos va a sacar de este mundo antes, mucho antes, que vengan las catástrofes más terribles que va a padecer la humanidad. Ya hace mucho, en la palabra de Dios, el profeta Isaías hacía notar esto en el capítulo 26, palabra de Dios. Entonces, bueno, acá habla Dios Padre,
habla también Dios Hijo. Capítulo 26 de Isaías, versículo 20. Palabra de Dios dirigida a su pueblo. Nosotros tenemos un cartelito ahí afuera que dice pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Porque el apóstol Pedro nos enseña, cuando él escribe, como parte de la Biblia, que somos el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová, o sea Dios, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Dios va a salir a castigar el planeta Tierra. Entonces la Biblia ya decía, Isaías escribió casi 700 años antes de Jesús, pueblo de Dios, entra en tus aposentos, vete a tu lugar, vete a tu morada y cierra tras ti tus puertas, escóndete, porque va a venir la indignación sobre la tierra, la ira de Dios. ¿Cuál es nuestra morada? Dice Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿a dónde tenemos que ir a escondernos? Leemos en el Evangelio de San Juan, palabra de Dios, palabra de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, quiere decir, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesús advirtió, voy a venir a buscarlos. Voy a venir a buscarlos. Entonces es interesante ver en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo este relato que hizo Jesús. Es una especie de cuento donde Jesús quería enseñar algo muy importante y para que la gente lo entendiera, lo presentó en forma de un relato imaginario. Habló de 10 mujeres, de 10 vírgenes, que representaban a la iglesia de Cristo. Esta iglesia, cualquier iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, 10 muchachas en este relato imaginario que formaban parte del cortejo. En aquella época se acostumbraba que las chicas, muy bien ataviadas, muy elegantes, fueran el cortejo del novio y pudieran asistir así a la fiesta de las bodas y a la ceremonia de las bodas también. 5 de ellas, dice el versículo 2, eran prudentes y 5 eran insensatas, es decir, 5 tenían inteligencia y 5 les faltaba un poco de todo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En aquella época el aceite era lo que hoy sería el querosén, más o menos, un combustible. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, como tardaba el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito. Aquí viene el esposo para la fiesta. Vieron que últimamente pasa eso en los casamientos. Antes, cuando yo era joven, a las 12 las parejas ya se iban para el viaje de bodas. Ahora a las 12 o a la 1 llegan para la fiesta. Cambió un poco la cosa. Pero antes también era así, ¿eh? Fíjense, dice, a la medianoche llegó el novio, como era la costumbre de la época. Y se oyó un clamor, un grito. Ahí viene el esposo, chicas, salgan a recibirlo. Entonces todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las que no habían puesto querosén o aceite, como era en aquella época, les dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, pero así nos faltaría también a nosotras. Y también a ustedes. Vayan a los que venden y compren para ustedes mismas.
Acuérdense que Jesús estaba contando esto, ¿eh? Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, a medianoche, ¿dónde iban a conseguir aceite? En Carrefour, qué sé yo. Está todo cerrado a esa hora. Ellas iban a comprar, vino el esposo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él dijo, de verdad les digo que no las conozco. ¿Qué tal tienen aceite ustedes para esperar a Cristo? ¿O van a ir a buscar auxilio cuando Cristo venga y ya va a ser tarde? Ahora, miren ustedes, Jesús terminó diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero lo interesante del caso acá, en el versículo 6 del relato de Jesús, es que cuando llegó el esposo, una voz gritó, vengan, vengan a recibirlo. No sé si se dan cuenta, no es que el esposo, el novio, el que venía para la fiesta de bodas, iba a donde estaban las chicas, sino que las chicas tenían que salir a encontrarse con él para formar el cortejo. Observen el detalle. Salgan. No, ahí viene el esposo, esperen. No, ahí viene el esposo, salgan. Piénsenlo porque vamos a leer otro pasaje. En la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, los tesalonicenses eran los habitantes de la ciudad de Tesalónica, un nombre raro, tesalonicenses, pero en el capítulo 4 dice lo siguiente, desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pablo era un hombre muy elegante, muy académico para hablar. No estaba hablando de la gente que estaba dormida, sino de la gente que estaba muerta, pero que dormía en la paz del Señor. Algunos avisos fúnebres dicen por ahí, se durmió en la paz del Señor. Bueno, lo que Pablo quería decir, los que duermen, los que se han dormido en la paz del Señor, ustedes piensen en ellos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos primero, no iremos delante de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, salgan, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Salgan. Jesús dijo, los muertos oirán su voz. Salgan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice San Pablo, nosotros los que vivimos, los que estemos vivos entonces, también muchos de nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Se dan cuenta el parecido con el relato de las 10 vírgenes? Salgan a recibir, no que viene acá, no que estamos acá y viene el Señor y se planta acá en el púlpito, acá estoy, ¿cómo les va? Sino que es al revés, salgan, nos llama. Seremos arrebatados, dice el pasaje, juntamente con ellos, juntamente con los que murieron en las nubes, para recibir a Cristo en el aire. Acá dice, bien clarito, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el espacio exterior, quiere decir. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, estas cosas, no toda la gente las acepta, pero la Biblia los dice por todos lados. Por ejemplo, San Lucas era un médico que había escuchado toda la historia de Jesús, la había investigado bien. Y un día San Lucas escribió en su evangelio, en su historia, escribió un pasaje en el capítulo 21 del evangelio de San Lucas, que
hablaba de las cosas terribles que vendrán a la tierra en el tiempo que la Biblia llama la Gran Tribulación, cosa de la que hablaremos otro día, no esta noche, tal vez de paso sí. Y les decía, capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, contaba a Lucas lo que había dicho Jesús. Jesús había contado algunas cosas muy serias que van a ocurrir. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, por el miedo, por la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces decía después, cuidado, versículo 34, miren por ustedes mismos, para que en sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El castigo va a venir sobre todos los que queden en la tierra. Por eso dice el versículo 36, palabra de Dios, dicho por Jesús. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Pídanle a Dios que ustedes puedan escapar. Jesús va a ayudarnos a escapar. La Biblia dice en todo lo que estamos leyendo que Él va a venir a buscarnos. Él va a llamarnos, va a decir, salgan. Esta mañana explicábamos algunas cosas. Por ejemplo, en los libros antiguos, como el libro de Génesis, cuando se habla de los personajes primeros de la historia humana, en el capítulo 5 del libro de Génesis, el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero no es porque se murió, sino que desapareció porque Dios se lo llevó. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a libros como el segundo libro de Reyes, que también es parte de la Biblia, leemos algunas historias interesantes como esta, que está en el capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2. Iban caminando dos profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo era el alumno, el discípulo de Elías. Y dice el versículo 11, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, palabra de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios se lo llevó. Enoc nunca murió, Elías nunca murió. De esta manera Dios quería mostrar algunas cosas importantes, que un día va a ocurrir lo que acabamos de leer en la primera carta a Tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá primero del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, eran tan confiados los hombres de aquella época, tenían tanta fe. A ver, a nosotros nos falta la fe para creer estas cosas. Preferimos que nos digan, viene un plato volador y se lleva a la gente. Eso es más fácil para nosotros. Pero creer que Dios va a hacerlo, eso no. Dios no puede. Y sin embargo sí puede. Y el que no puede es un plato volador, no cabemos todo arriba. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, dice esto, versículos 51 en adelante. Son dos versículos nomás. Yo les digo un misterio, dice Pablo. Pablo era un apóstol muy famoso, San Pablo. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Acuérdense que cuando él se refería a dormir, quería referirse a la muerte. Quiere decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice Pablo, es decir, los que estemos vivos, Pablo se murió, pero nosotros todavía podemos ver esto, y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Entonces, hay una enseñanza de Jesús, acuérdense que Jesús es Dios y Padre. Lo hemos leído, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay un discurso de Jesús. Y al final del capítulo 5 del Evangelio de Juan, como Jesús sabe que la gente por ahí se sorprende, la gente se maravilla, la gente dice, esto no puede ser. Entonces Jesús empieza diciéndoles, versículo 28, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo vamos a oír la voz si estamos muertos? Bueno, estaba muerto Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? El cuarto día que estaba, ¿no?, en el cementerio. Y vino Jesús y le dijo, Lázaro, sal afuera. Quiere decir que cuando Dios habla, aunque estemos muertos, lo oímos. El problema es si no nos llama. Yo espero que me llame si estoy muerto. A ver, si se olvida de mí no me haría ninguna gracia. Y si estoy vivo, también me gustaría que me llame. Porque la decisión es de Él, no es mía, es de Él. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno es seguir a Cristo, no es ser bueno y no hacer mal a nadie, es obedecer a Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, no le obedecieron aunque creyeron en Cristo, esos resucitarán para condenación. Los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. El Salmo 89 hace una pregunta que tiene mucha antigüedad, muchos siglos. Salmo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? El Seol es el sepulcro, el más allá. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Sí. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, podemos estar seguros de eso. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, hace otra pregunta, una pregunta diferente a la que hemos leído recién. Había una pregunta fue hecha casi 1000 años antes de Jesús, en ese Salmo 89. Y más o menos 60 años después de Jesús, hace esta pregunta a la Biblia, en la voz de San Pablo otra vez. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Proféticamente, mis hermanos y mis amigos, lo que falta en este momento es una cantidad de señales que van a ocurrir, van a seguir ocurriendo y las vamos a seguir estudiando los domingos por la noche en este mes de enero hasta el domingo 24. Pero proféticamente lo que puede ocurrir en cualquier instante es que Cristo venga a buscarnos si hemos confiado en Él y desapareceremos. Que parezca imposible, ninguna cosa es imposible para Dios. Que sea ridículo e increíble, es más ridículo creer en otras cosas hoy y suponer que Dios no tiene poder. Él es el autor de la creación. Algunos dicen, pastor, no se preocupe por esto porque la Biblia dice, y usted lo acaba de leer, que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Bueno, eso es cierto, no lo sabemos. Pero sin embargo, la Biblia dice, y busquen, vieron que estamos estudiando la Biblia bien hoy, ¿no? En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, lo que dice en los versículos 4 y 5, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Eso va a ser una sorpresa para los que no creen en Cristo. Además, la venida del Señor va a ser inesperada, repentina, para algunas personas o para todos, en cuanto a la venida del Señor a reinar sobre la tierra desde Jerusalén, que es otro tema. Pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia es otra cosa. Cuando el Señor venga a la tierra para establecer su juicio, nadie sabe, ni los ángeles, ni nadie. Pero Jesús mismo dijo que nadie lo sabe. Pero en cuanto a que el Señor va a venir a buscarnos, dice que nosotros tenemos que estar preparados. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, nosotros sí tenemos que saber, tenemos que estar apercibidos, como decían mis grandes amigos los hermanos libres, porque mi señora, cuando éramos novios, al principio era de los hermanos libres, por eso era hermana libre ella. Ahora es hermana libre, cambió un poquitito el apellido, ¿no? Bueno, y ellos solían tener un himno, un corito, no me acuerdo cómo era. Hay que estar apercibidos, es decir, hay que estar preparados. Me gustaba eso, ¿eh? Yo los quiero mucho a los hermanos libres. Y cuando éramos novios solíamos ir de casados también, siendo yo pastor bautista, iba a escuchar a don Gilberto Liard y a otros hermanos más que hablaban entonces en las conferencias, que se llamaban así, las conferencias. Y entonces íbamos y escuchábamos a esos hermanos veteranos y ellos nos enseñaban esto que estoy diciendo ahora. Hay que estar preparados porque la Biblia dice que hay que estar preparados. ¿Está usted preparado? A propósito, ¿está preparado? Si el Señor viene ahora, ¿qué pasa con usted? ¿Se va o se queda? Pero yo no creo. Con eso no hacemos nada, yo no creo. Pero lo que pasa, ¿está preparado o no? La respuesta, no que creo o no creo. Eso es otro tema aparte. ¿Está preparado? Si el Señor viene ahora. Porque nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Dice el versículo 2, en este mismo capítulo 5. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero después dice, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en la noche, estamos en la luz de la palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Yo les estoy diciendo no por mi autoridad, porque yo soy un pobre tipo igual que cualquier ser humano, pero en el nombre de Dios, Padre, y en el nombre de Dios, Hijo, les digo que si no están preparados, no van a ser llevados por Cristo. Yo a veces pienso que salimos ahí orando, cuando dice ese libro tan interesante de dejar atrás, un buen libro sobre el tema. ¿Qué pasa? Bueno, hay una cosa que quiero decir antes de terminar. De la Biblia. El libro de Lucas que hemos mencionado ya tiene otra historia que contó Jesús. Una historia que se refería a un hombre rico y a un rico llamado Lázaro. Y entonces no voy a estudiar la historia ahora, sino mencionar nada más un versículo del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 22. Ni siquiera el versículo entero, nada más que un pedacito. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Quiénes nos van a enviar? La Biblia dice, ¿cómo serán tomados? Y esto será dejado. La Biblia también dice que va a venir un grupo de ángeles para castigar a los rebeldes, pero esto va a ser al final de la historia, cuando llegue el momento del juicio final. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad los echarán del horno del fuego y así se la lleva el creyente. Esto es para el final. Pero ahora, ¿qué van a hacer Dios? ¿Qué van a hacer los ángeles? Van a venir a buscarnos. Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Un ya no sabemos cuándo, puede ser hoy, puede ser dentro de 100 años, puede ser mañana, puede ser en el siglo XXII. No lo sabemos. Entonces, Dios dijo, dice en Génesis capítulo
a Abraham lo que voy a hacer? Dios se preguntaba, es una manera de escribir del autor de Génesis, ¿cómo le voy a esconder eso a Abraham lo que voy a hacer? ¿Ustedes creen que Dios nos esconde las cosas que se pueden hacer? No. Dios nos revela las cosas que se pueden hacer. Esa pregunta se hace yo siempre. Yo me llamo Samuel. Bueno, no soy digno de llevar el nombre del primer profeta de la antigüedad, pero Dios te debe decir, y le voy a ocultar a Samuel lo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque para eso de la Biblia, es la Biblia a todos nosotros. Si nosotros buscamos acá un salmo, el Salmo 25, 14, Salmo 25, 14, dice aquí, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos hace saber a nosotros, muchachos, prepárense, pongan aceite en su cámara, porque va a tener ritmo y va a decir, salgan. Y si no están preparados, no van a poder salir. Ustedes se dan cuenta que les estoy diciendo versículos de todas partes de la Biblia. No cositas aisladas, de todas partes de la Biblia. Son pasajes que están por todos lados. Dios nunca va a ocultar lo que piensa hacer. Y un día, Dios va a reunir a todos sus hijos del universo. Y va a decirles, en este momento voy a reunir a mi pueblo del planeta Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que dice Dios es admirado por los que habitan el universo. Nosotros somos los únicos habitantes del universo, ¿no? Pero lo que pasa es que Dios no dice eso. En el capítulo 38 del libro de Job, capítulo 38, Dios se pone a hablar con Job, porque Job había dicho muchas macanas, claro, Job le dio mal de muchas cosas, entonces Job se había medio enojado con Dios. Y Dios no se enoja con Job, pero le explica. Y le dice muchas cosas. Entonces le pregunta en el versículo 4, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo estaba creando la tierra? Cuando no había ningún hombre creado, ninguna mujer creada, cuando esta tierra recién se estaba haciendo. ¿Dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Ah, pero sabes si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? Cuando no hay ningún hombre sobre la tierra. ¿Quién escogió sobre ella por ley de metros para medirla? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Le preguntaba a Job para que Job se diera cuenta que nos ordenara y la verdad. ¿Y dónde estaban cuando yo fundé la tierra? ¿Pero qué pasaba? ¿Quién puso su piedra al lugar? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios en el momento de la creación. Se regocijaban todos los hijos de Dios. No eran la humanidad, todavía no habían sido creados. Cuando Dios estaba poniendo las bases de la tierra, dice la Biblia, se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, esas multitudes desconocidas para nosotros, esos seres que a veces llamamos ángeles, es la Biblia también los llama ángeles, que se sientan a comer un asado con la grande del Señor de Madre, por ejemplo, que después de Sodoma y Gomorra después de enseguecer a los habitantes inmorales. Esos seres que aparecen y tienen a donde está Pedro preso y le abren la puerta para que pueda salir San Pedro cuando estaba en la cárcel. Y la acompañan hasta la puerta y después desaparecen y se van. Esos seres que acompañaban a Jesús después de la tentación y lo reconfortaban en el momento de Getsemaní cuando estaba por agonizar. Esos seres que cantaron o gritaron, mejor dicho, gloria a Dios en las alturas que la tierra paz en el día de Nochebuena. Esos seres que dijeron a las mujeres, el Señor no está más en la tumba, ha resucitado. No eran los espíritus fantásticos, eran seres, personas, hijos de Dios, de otra parte del universo. La Biblia nos da a entender que Dios va a llamar a todos esos hijos de Él. Vengan a ver cómo libero a los esclavos del pecado de la tierra. Los que ya fueron liberados por la sangre de Jesús, ahora los saco de la tierra y los llevo conmigo. Esa es la doctrina del tratamiento. Dios se lleva a su pueblo. Por eso el nombre que hemos puesto en el templo, pueblo de Dios. Y por último, puede ser que no lo termine, pero seguimos todos conmigo. Hasta ahora. Aún el domingo que viene, lo que tengamos
Estoy listo para que Jesús me lleve. Para que Jesús me lleve es necesario, primero, reconocer que soy pecador. Segundo, reconocer que solo Dios puede perdonar mis pecados y que para hacerlo Jesús murió en la cruz y sufrió el castigo que yo merezco. El castigo que yo merezco. Y entonces reconozco que Jesús es mi Salvador y lo acepto. Tercero, me propongo desde ahora en adelante obedecerlo. Obedecerlo. Porque, como decimos en la mañana, Dios es serio. Hubo que enseñarle a la niña cuando lo habla, no sé. Cuando yo digo esto es así, ahora esto es así. Él dice, estén preparados, porque aunque ustedes formen parte del cortejo y estén alabando y cantando con sus lámparas, si en el momento que yo vengo, ustedes van a estar preparados. Aunque estén en el cortejo, o en el coro, o en el grupo de la fiesta, no es nada. Es un buen momento para resolver, ¿verdad? Pero no es un tomarlo muy en serio. Muy en serio. Porque hay pasajes en la Biblia muy interesantes que reproducen una frase característica de Jesús. El que tiene oídos para oír, oirá. Hay una manera de alcanzar la salvación y es seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a seguir a Jesús? Que después de haber escuchado estas palabras de esta noche, se comprometen a pensar más profundamente y decirle a Jesús, Señor, quiero seguirte. Eso no significa dejar su empleo, ni encerrarse en un convento, ni dejar las cosas lindas de esta vida. Es decir, a Jesús, quiero prepararme para cuando tú vengas. Quiero obedecerte, quiero formar parte de tu pueblo, verdadera parte del pueblo de Dios, y seguirte para que cuando vengas yo no me quede. Como decía una canción muy entusiasta, yo no me quedo. No me quedo. Yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren empezar a seguir a Jesús hoy?